Doctora, bienvenida. La dejamos para que pueda disertar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. En verdad estaba disfrutando de la ponencia del doctor Miguel Abel Souto. Siempre muy importante y grato escucharlo. Mi agradecimiento para el Congreso Nacional del Derecho Penal y Criminología, el CONADEP 2022, al Colegio de Abogados de Madre de Dios por haberme extendido esta invitación. Y para conversar, porque de eso se trata, de poder conversar en lo que considero yo, sin lugar a duda, uno de los tipos penales que siempre marca debate y marca comentarios, ¿no? Muchas veces, de hecho, es uno de los tipos penales que al menos en nuestro país suele aparecer de manera recurrente, lamentablemente, debemos de decirlo, a diario en los distintos medios de comunicación. Pese a ello, evidentemente, cuando hablamos del tema del feminicidio, sin lugar a duda tenemos que referirnos a la violencia contra las mujeres, y desde antaño, evidentemente representa uno de los grandes males que ha calado a raíz de muchos de estos tiempos, ¿no? Esto, como ustedes saben, tiene una génesis en la discriminación intemporal, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Yo creo que es algo que más o menos siempre ha estado latente, más allá de los cuestionamientos de carácter extrajurídico que podamos tener en consideración, pero desde esta perspectiva, la violencia contra las mujeres no se reduce, y es lo que debemos de tener en consideración, no se reduce al ámbito familiar como parte de la relación de subordinación, sino evidentemente es mucho más amplia, ya que a una estructura social caracterizada por la discriminación, por la desigualdad y las relaciones de poder, como ya habíamos dicho, entre el hombre y la mujer. El reconocimiento de la violencia contra la mujer, o digamos en donde se encuentra plasmado el reproche a estos, podemos encontrarlos en diversos textos. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la de Belém do Pará, denominada violencia contra la mujer como cualquier, en este caso, acción o conducta basada en su género que cause, dice aquí, la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y esto lo van a encontrar ustedes, evidentemente, plasmado en el artículo 1. En la misma línea, sin lugar a duda, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante la resolución 2005-41, definió la violencia contra la mujer como todo acto de violencia sexista que tenga o que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. En este mismo sentido, o en esa línea también, la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer reconoce en este contexto, en esa línea, que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido, en este caso, a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre. La violencia en este contexto contra la mujer resulta o es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los cuales se refuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre. Ahora, dentro de este contexto, la discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o el ejercicio por la mujer, independientemente del estado civil en el cual se encuentre, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos, las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil, o en cualquier esfera en de sí, y esto lo encontramos en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el CEDAW, que es por las siglas en inglés como se le conoce, y evidentemente dentro de ello hay que tener en cuenta que esto ha generado que la mujer sea estructuralmente, o dentro de este contexto, esta concepción se le tenga como discriminada y violentada, llegando a expresarse de manera extrema con la muerte de las mujeres, lo que más adelante evidentemente ya lo conocemos como feminicidio. Ahora, ¿cómo es que aparece o cuál es la evolución del concepto jurídico de feminicidio? Pues habría que remontarnos en este contexto que desde la mitad del siglo XX se fue produciendo un cambio en este contexto incesante en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres. ¿Y esto por qué? Pues se buscaba contrarrestar
aquí la existencia de distintas formas de discriminación y violencia contra la mujer. Recuerden que allá por el año de 1976, ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer, fue Diana Rousseff la primera persona en utilizar el término de feminicidio, vinculándolo dentro de esa línea directamente con la violencia basada en un contexto de subordinación. Posteriormente, allá por 1990, junto con Jane Capulti, publicó un artículo en esta misma línea, Feminicide Speaking and Unspeakable, un hito en este tema en el cual definieron al feminicidio como el asesinato de la mujer realizado por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de propiedad de la mujer. Vean ustedes. Ya dentro de esto también en América Latina, el término fue acogido por la destacada antropóloga Marcela Lagarde, quien ha protagonizado, digamos, inmensos debates sobre este punto, sobre este contexto respecto a la traducción del término a castellano. Como recuerdan ustedes, pues considera que la traducción del término inglés del femicidio, en este caso debe de ser el de feminicidio, al cual define como el conjunto de violaciones de derechos humanos de mujeres que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres y que estos fuesen identificados con crímenes de lesa humanidad. Ahora, más allá de este recuento histórico que evidentemente nos sirve para poder tener en consideración de entrada al tema que vamos a ir conversando, ya vamos ingresando al tema del derecho penal y el feminicidio. Claro, dentro de este contexto hay que tener en cuenta una cuestión básica, es que se han generado diversas investigaciones, y esto es lo que hay que tener de manera importante también tener en consideración aquí, diversas investigaciones de carácter sociológico y con una perspectiva de género que demostraron la existencia de algunas formas de violencia, en este caso ejercidas contra las mujeres, que se caracterizan por estar relacionadas con las estructuras, lo que hablábamos antes, dentro de este contexto de evolución histórica de subordinación, de dominación y de desigualdad, ¿no? Ahora, claro, para responder de manera integral a estos actos de violencia cometidos, se dieron diversas reformas legales orientadas precisamente aquí, a la prevención y a la sanción de la violencia en contra de las mujeres, y se buscó de esta manera legislar lo que hoy en día ya conocemos como el delito de feminicidio. El antecedente primordial, si queremos tener en consideración dentro de esta línea del feminicidio, se tiene evidentemente, o tenemos que echar una mirada definitivamente dentro de nuestra esfera a la Ciudad de México, al estado de Chihuahua, que reguló una sanción diferenciada en el caso de los homicidios de mujeres en el año de 1203 y posteriormente, evidentemente, ya incluyó un agravante en el Código Penal del año 2006. Esta modificación, dentro de lo que estamos comentando, esta modificación legal se produjo evidentemente, y como toda modificación o todo impulso de carácter legal surge de un contexto social, porque por lo general de esta manera es que surge, esta modificación legal se produjo luego de diversas denuncias, un sinnúmero de denuncias y recomendaciones de los organismos internacionales por los graves casos de asesinatos de mujeres que estaban ocurriendo en la ciudad de Juárez, ¿no? Y dentro de ello, evidentemente, fueron Costa Rica y Guatemala quienes a posterior, ya en el año 2007 y 2008 respectivamente, se convirtieron luego en uno de los primeros países en incluir el feminicidio como un tipo penal de alcance ya nacional. Claro, ya posteriormente fueron ya muchos más países sumándose a esta corriente, y 17 países de la región van a incorporar en sus legislaciones o en sus respectivas legislaciones, evidentemente más allá de todo de carácter penal, la tipificación del delito de feminicidio, sea como un delito autónomo o como agravante del delito, hay que decirlo, como un agravante del delito de parricidio. En este sentido, incluso si ustedes pueden revisar las legislaciones de Argentina, Bolivia, de Brasil, de Chile, Colombia, Costa Rica, evidentemente, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, evidentemente también la nuestra, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, tipifican el delito de feminicidio. Ya en lo que a nosotros nos corresponde, al ámbito nacional, al ámbito peruano, se ratificó
como ustedes recuerdan, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, la CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer de Belén do Pará, normativas internacionales que, como ustedes conocen, nuestro país se comprometió a adoptar diversas medidas orientadas, evidentemente, a prevenir, a sancionar y a erradicar la violencia en contra de la mujer. Estos instrumentos internacionales, sin duda alguna, establecen como deber primordial de los estados uno muy específico y puntual. Esto es tomar las medidas apropiadas, incluyendo medidas de carácter legislativo, para poder modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar diversas prácticas judiciales, o cuando no, también de carácter consuetudinario, que respalden la persistencia, o cuando no, desde luego, también la tolerancia de la violencia en contra de la mujer, conforme al artículo 7, literal E de la Convención de Belén do Pará. Ahora, una parte de las políticas contra la mujer se ha implementado a través de los códigos penales, creando nuevos delitos cuyo objeto de protección dentro de ese contexto, cuyo objeto de protección, sin duda alguna, son las mujeres. Previniendo, en este caso, con agravantes, cuando el tipo penal delictivo se comete evidentemente en contra de una mujer, o excluyendo, cuando no, desde luego, diversos beneficios a quien pudiera ser considerado o hallado luego culpable cuando la víctima ha sido una mujer. Así, evidentemente, dentro de esto, en el marco de los índices de la muerte de las mujeres y en el cumplimiento, en este caso, de los instrumentos internacionales, es que el Estado peruano adopta la incorporación del delito de feminicidio para de ese modo incluir en la legislación interna la normatividad penal para hacer frente a los casos o los diversos casos que pudieran presentarse de violencia contra las mujeres. Hay un dato importante que evidentemente, si tenemos que hablar o hacer referencia al feminicidio, tiene relación con las estadísticas. Y aquí lamentablemente sí, las cifras no son tan alentadoras si es que nos referimos al respeto y a las garantías, evidentemente, de los derechos fundamentales para las mujeres. La Declaración de Viena, como ustedes saben, sobre feminicidios, reconoció lo alarmante que pudiera resultar la violencia en contra de la mujer en todos los países, ya que el feminicidio, evidentemente, o de manera lamentable, sin duda alguna, está aumentando en todo el mundo y a menudo queda impune, y es que lo que se quiere evitar, evidentemente, lo cual no solamente ha intensificado dentro de este contexto social la subordinación y la impotencia de las mujeres y las niñas, sino que envía el mensaje, si es que evidentemente partimos de esta base, un mensaje negativo a la sociedad de que la violencia en contra de la mujer pudiera ser, en este caso, aceptable e inevitable. Y eso evidentemente no queremos. En el Perú, es que a eso nos tenemos que referir dentro de este contexto, las estadísticas que presentan de manera oficial el Ministerio Público revelan una tendencia en cuanto a los homicidios en función del género bastante similares, hay que decirlo, en los países de la región, en América Latina. Así, nosotros podemos tener en cuenta que del total de las mujeres que fueron víctimas de un homicidio reportado durante el año 2010, por ejemplo, el 46.8% murió a manos de sus parejas, exparejas, familiares o conocidos varones, mientras que el 3.8% de los varones estuvo en esa situación. Asimismo, del total de hombres que fueron muertos en ese año, el 1.7% lo fue por parte de su pareja o expareja, mientras que en el caso de las mujeres esa cifra fue del 22.2%. Oh, claro. Si bien dentro de esto la definición del feminicidio no se limita a examinar la relación que posee el autor del acto respecto de la mujer, sino la situación de discriminación, debemos de señalar que sí es importante tomar en cuenta la información que proporcionan estas estadísticas. En esa línea, al ser aquí un elemento presente en las muertes basadas en género, se podría concluir de manera exploratoria que el feminicidio en estos casos podría estar dentro de las principales causas de muerte ocasionadas a mujeres por parte de otras personas. Ahora, no obstante lo que acabamos de comentar, debemos de tener en cuenta que estas cifras expresarían un importante, y hay que decirlo, subregistro o cifra oscura,
¿Y esto por qué? Porque teniendo en cuenta que el tipo penal de feminicidio recién se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico penal en el año 2011, ¿no? Estando limitado en ese entonces a determinados sujetos activos, dependiendo de la relación que tenía, o de la relación que tenía en este contexto con la mujer que había sido víctima, y considerando también que la redacción de ese delito, como ustedes también saben, sufrió modificaciones en el año 2013 y posteriormente en mayo del año 2015. Esto, claro, a raíz de que la mayoría de los feminicidios que estaban siendo reportados aún ocurre en el ámbito privado de las mujeres y son cometidos, según los reportes que se tienen en conocimiento, en su mayoría por familiares, parejas o exparejas que las consideran en ese caso, lamentablemente, según estas cifras, su posición o las subestiman o las discriminan, tal como lo muestran las estadísticas que han sido registradas por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público en nuestro país. Según esta información del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público del año, por ejemplo, en el año del 2017 al año 2022, sumarían 674 casos de feminicidio registrados en el Perú. Los datos incluso, y esto es bueno informarlo, revelan que más de la mitad de las víctimas de feminicidio son mujeres cuyas edades se encuentran en el rango entre 18 y 24 años. Estamos hablando aquí del 25.5% y de 25 y 34 años, que equivale al 32.5%. Y que el 46.6% de los casos de feminicidio se concentran por lo general en los distritos fiscales de Lima Este, Arequipa, Lima Este con 45 casos, Arequipa 43, Lima Norte 37, Cusco 35, Puno 33, Ayacucho 31, Huánuco 31, Lima Sur 30 y La Libertad 29. Ahora, dentro de esto, entonces, si podemos ir sacando una conclusión o podemos ir teniendo algunas conclusiones, que las estadísticas examinadas por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público permiten graficar la magnitud del problema de la violencia basada en género hacia mujeres y del feminicidio en el Perú, y situarlo estructuralmente en un lugar, canalizarlo o considerarlo dentro de este contexto un problema individual. Cabe señalar aquí, evidentemente, que aunque el feminicidio no se constituye como un fenómeno prevalente, este no sería un criterio para cuestionar la decisión del legislador de criminalizar la conducta. ¿Y ello por qué? Porque, como se argumenta, o como vamos a ver, existen conductas que luego, debido dentro de esta línea a su alta lesividad, son tipificados por el derecho penal, aun cuando no concurren o no ocurren de manera cotidiana o cotidianamente. ¿Esto se debe a qué? A que en el derecho penal, como bien saben ustedes, los bienes jurídicos tienen un valor que no atienden a la frecuencia estadística de su vulneración, sino al mayor o menor interés que suponen para la sociedad y para el Estado. Ahora, ¿cuál ha sido el reconocimiento de los instrumentos internacionales por parte del Estado peruano? Lo hablábamos de manera muy tangencial en la introducción de esta charla. El Estado peruano, como ya les había comentado, ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de Belén do Pará. Ambas normativas internacionales, como ustedes bien conocen, a través de ellas el Perú se comprometió en adoptar determinadas medidas tendientes a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es así, y dentro de este marco, que los índices de muerte de las mujeres, que el Estado, digamos, adopta la incorporación del delito, es a raíz de esto que adopta la incorporación del delito de feminicidio, para de este modo incorporar en la legislación interna normativas de carácter penal para hacer frente a los casos de violencia en contra de la mujer. Según estos instrumentos internacionales, las obligaciones que tiene el Estado peruano frente al feminicidio son, entre otras, las siguientes. En primer lugar, evidentemente, abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia en contra de la mujer. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia en contra de la mujer. Incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer. Adoptar las medidas jurídicas que tengan como propósito proteger a la víctima de la violencia,
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, así como prácticas jurídicas o consuetudinarias que pudieran respaldar la persistencia de la violencia en contra de la mujer, garantizar el acceso a la justicia para la mujer que haya sido sometida a algún tipo de violencia, asegurar la reparación del daño para quien lo hubiera sufrido dentro de este contexto, así como también modificar los patrones socioculturales de la conducta de hombres y mujeres y suministrar los servicios especializados que se pudieran considerar dentro de ese contexto apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia y finalmente fomentar la educación y la capacitación del personal en materia de género. Ahora, vayamos en concreto al tipo penal. El primer atisbo de la tipificación del delito de feminicidio en nuestro país se presentó, como ustedes recuerdan, y hay que tener en consideración esto, mediante la ley 29.819, ¿no? Allá por 27 de diciembre del año 2011, que incorpora el artículo 107 del tipo penal de feminicidio y lo establece dentro de esta tipificación o dentro de esta regulación que se estableció en el artículo 7, y decía, el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a quien es o ha sido cónyuge o conviviente, o con quien estés teniendo, sosteniendo, o haya sostenido una relación análoga, será reprimido, decía en ese entonces el 107, con pena privativa de libertad no menor de 15 años. Tenía un segundo párrafo, evidentemente, donde establecía que la pena privativa de libertad será no menor de 25 años cuando concurran cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108. Y aquí decía, si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor o estuvo ligada a él por una relación análoga, el delito tendrá el nombre de feminicidio. Entonces, lo que se puede advertir aquí es que el feminicidio fue incluido como una agravante dentro del delito de parricidio, por lo que esta regulación evidentemente limitaba la interpretación del feminicidio a ser, en este caso, realizada en contextos en los que haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente, excluyendo cualquier otra razón para su posible configuración. En ese sentido, evidentemente, es necesario destacar que dicha incorporación solo respondía a criterios formales sin tener aquí una aplicación concreta, debido a que solo hay un cambio en el nomen juris, pero en el fondo, si ustedes se dan cuenta, seguía siendo el parricidio. En otras palabras, aquí resultaba deficiente que el feminicidio se encontrara dentro del tipo penal del parricidio, ya que evidentemente no daba una definición completa del concepto de feminicidio que lo comprenda como una forma, o dentro del contexto en el cual venimos conversando, como una forma de violencia basada en el género. Por el contrario, se limitaba a definirlo como la violencia practicada por la pareja o la expareja de la víctima. Esta comprensión a todas luces resultaba insuficiente, pues la violencia, como le veníamos comentando a raíz de todos estos antecedentes, hacia las mujeres constituye un problema público de causas estructurales que trascienden al ámbito estrictamente individual. ¿Y qué es lo que pasó? Que frente a las críticas acerca de dicha incorporación y de la poca relevancia, sin duda alguna, respecto al contexto discriminatorio de la mujer, es que posteriormente, allá en el año 2013, se promulgó la ley 30.068 que incorporó el tipo penal de feminicidio como un delito de carácter autónomo, consignado y esta vez especificado en el artículo 108b del Código Penal, de manera que lo comprende como una manifestación de violencia basada en el género. Así la norma, si ustedes recuerdan, estableció que la conducta prohibida la consignó o la estructuró de la siguiente forma, ¿no? Dijo, será, artículo 108b del Código Penal feminicidio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años el que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos. Vean ustedes, decía, 1, violencia familiar. 2, coacción, hostigamiento o acoso sexual. 3, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición
o relación que le confiera autoridad a la gente. Cuarto, decía a su vez, cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Pero decía además lo siguiente, decía, la pena privativa de libertad será no menor de 25 años, vean ustedes, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes. 1. Si la víctima era menor de edad. 2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. 4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación. 5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier tipo de discapacidad. 6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas. Y 7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes que se establecían en el artículo 108. En esos casos, la pena será de cadena perpetua. Se decía además, cuando concurran 2 o más agravantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de esto? De lo que se advierte es que la modificación extendió el alcance del delito de feminicidio sin limitarlo, en este caso, al vínculo que pudiera existir entre el autor del hecho delictivo y la víctima, sino que defendiendo al hecho en sí, en función a la acción y el contexto. De esta forma, se tiene que la lectura integral del tipo penal dejaron esclarecido que el delito sancionaba la muerte de mujeres, evidentemente dentro de este contexto de discriminación estructural, de tal forma que se estableció, según estas pautas o estos lineamientos, al delito de feminicidio como una modalidad de violencia basada ahora en el género. Sin embargo, y es preciso tenerlo en cuenta para poder entender el contexto en el cual estamos comentando el tipo penal de feminicidio, 2 años después, mediante ley 30.323 del 6 de mayo del año 2015, se modificó el tipo penal únicamente aquí, incorporando una pena acumulativa a la que corresponde por el feminicidio. La pena de inhabilitación, al final del mismo, que era en caso de la gente tuviera hijos con la víctima, y también sería, en este caso, se estableció que sería reprimido con la pena de inhabilitación previsto en el inciso 5 del artículo 36 del Código Penal, que, como saben, estaba referido a la incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, la tutela o la curatela, cuando el agente tenga hijos con la víctima. Ya luego, en el año 2017, mediante el decreto legislativo 1323, se modificó el tipo penal de feminicidio y ahora, de manera concreta, las modificaciones que traía consigo se verificaban mayormente en el ámbito de las circunstancias agravantes, que incluían como agravante el hecho de que la víctima fuera una adulta mayor y cambió el término de padecer discapacidad a tiene discapacidad, lo que respondió evidentemente, sin lugar a dudas, a la necesidad o a la adaptación al modelo social de discapacidad de conformidad, como ustedes lo recuerdan, con la ley 29.973, que es la Ley General de las Personas con Discapacidad. Asimismo, añadió como agravante, además del sometimiento a trata de personas, el serlo a cualquier tipo de explotación humana. Aquí también, dentro de esto, agregó la agravante que está contenida en el artículo, en el inciso 8, vinculado a la comisión del hecho delictivo por parte del sujeto en conocimiento, en este caso, de la presencia de hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes que hubieran encontrado bajo su cuidado. Adicionalmente a esto, esta modificación permitió, o estableció dentro de este contexto, la inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal, sin que se limite su aplicación al inciso 5 del mismo. Ahora, ¿qué más debemos de tener en consideración dentro de esta regulación normativa que se ha plasmado a raíz de las diversas modificaciones en el Código Penal? Y es que esta tipificación se fundamentó en aspectos políticos criminales en la discriminación
de carácter estructural, y se fue, digamos, la base de esto, que sufren las mujeres actualmente, lo que implica la discriminación por parte de las instituciones del Estado, lo cual es avalado en algunos momentos, lamentablemente, por la sociedad, lo que conlleva dentro de esa estructura o en ese orden a los perjuicios propios que le puedan causar estos hechos a la mujer. Ahora, debemos de advertir aquí, evidentemente, que este texto legal es el que se mantiene vigente en nuestro ordenamiento jurídico y a partir del cual surgen diversas críticas respecto a los sujetos activos, las agravantes consignadas y de cómo debiera de aplicarse el tipo penal y en qué medida se realizaría ello, ¿no? Ahora, finalmente, como ustedes recuerdan, el 13 de julio del año 2018, por la ley 30.819, se modificó el tipo penal de feminicidio regulándose el 108B, ahora de esta manera, ¿no? Dice, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos, nuevamente violencia familiar, coacción, hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación o autoridad que en este caso pudiera tener con el agente, y que decía además, la pena privativa de libertad será no menor de 30 años cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes. Si la víctima, en este caso, era menor de edad o adulta mayor, si la víctima se encontraba en un estado de gestación, si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente, o si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación, o si al momento de cometerse el delito tenía cualquier tipo de discapacidad, que era la modificación a la cual estábamos haciendo referencia anteriormente, o si la víctima fue sometido para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana, también lo comentábamos, o cuando hubiera ocurrido cualquiera de las agravantes del 108, y finalmente decía 2 puntos adicionales. Si es que al momento de cometerse el delito estuviera presente cualquier niña, niño o adolescente, o si el agente actúa en un estado de ebriedad con presencia, en este contexto, de alcohol en la sangre en proporción mayor al 0.25 gramos litro, bajo efectos de droga tóxica, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, ¿no? Y que además se mantenía esta cuestión de que la pena sería de cadena perpetua cuando pudieran concurrir 2 o más circunstancias agravantes. Se decía una cuestión final aquí también importante, y es que en todas las circunstancias previstas en este artículo se imponía la pena de inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del Código Penal y a los artículos 75 y 77, evidentemente haciéndose referencia al Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda a la circunstancia. De esta forma, como ustedes pueden haber advertido, se incorporaron 2 agravantes. La primera, que es la actuación por parte de la gente en estado de ebriedad, bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. Y en segundo lugar, el agravante de la comisión del delito con la presencia de cualquier niña, niño o adolescente, y que no solo de los hijos de la víctima o niños que pudieran haber estado bajo su cuidado. Dentro de eso, evidentemente, el análisis que vamos a hacer a continuación de manera resumida parte del respeto al principio de la legalidad y por tanto interpretamos el delito que estamos comentando desde los elementos típicos, claro está, evidentemente, sin poder desconocer que el feminicidio se trata de una de las formas, como le venimos diciendo desde un inicio, de violencia basadas en género. ¿Cuál es el bien jurídico protegido dentro de esto? Y es que el feminicidio, dentro de todo lo que estamos conversando, todo lo que estamos comentando el día de hoy, ha sido ubicado como un delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Está dentro de ese capítulo, está estructuralmente ubicado en ese contexto, por tanto, ha de delimitarse cuál es el objeto jurídico de protección. La doctrina es constante en esta línea, y hay que decirlo de esa manera, en afirmar que el bien jurídico protegido en el homicidio de cualquiera de sus formas es la vida humana. El feminicidio en esta línea no pudiera ser la excepción. Es más, la propia Convención de Belén do Pará prevé implícitamente la norma penal que subyace al tipo penal de feminicidio cuando se establece que toda mujer tiene derecho a que se respete su vida, en la medida, evidentemente, que para la configuración del feminicidio dentro de este contexto se requiere también la supresión de la vida ¿de quién? De la mujer, que es lo que estamos comentando en esta línea.
No obstante, en la doctrina nacional, evidentemente, hay distintos pronunciamientos, ¿no? Algunos que refieren que el feminicidio, al ser un delito autónomo, tiene un plus de injusto que permite afirmar que el reproche del tipo penal no descansa solamente en la producción de la muerte, es decir, no solo en la protección de la vida de la mujer, sino sobre todo en aquella que se produzca en el marco de situaciones de discriminación estructural en contra de las mujeres. Por ello, dentro de esta línea, evidentemente, de interpretación o de análisis, es que se ha sostenido que este crimen retroalimenta un conjunto de estereotipos de género que pudieran subordinar a las mujeres y que por tanto afianzan y mantienen vigente una estructura discriminatoria de la sociedad. Claro, de ello, por lo que se consideran aquí que el delito de feminicidio protege la vida de la mujer y la igualdad material producto de la discriminación estructural de la mujer. Claro, y en esa línea, por ejemplo, el recurso de nulidad 453-2019, Lima Norte, como ustedes puedan recordar en su fundamento octavo, señala aquí la Corte Suprema que el feminicidio es un delito pluriofensivo, dice la Corte Suprema, pues protege de forma general los bienes jurídicos de igualdad material y vida, igualdad también, porque ampliando la interpretación establecida en el Acuerdo Plenario 1/2016, busca combatir los actos de discriminación estructural que sufren las mujeres y pretende proscribir los estereotipos de género que son resultado de nociones que constituyen, dice la Corte Suprema, un obstáculo para el pleno goce de los derechos y las libertades de las mujeres en igualdad de condiciones. Claro, esta situación digamos, discriminacional, estructural y de la vulneración a la igualdad material se encuentra, claro, ligado a la imposición de estereotipos de género en la realidad, ¿no? En el sentido de que son visiones generalizadas o preconcepciones que se tienen sobre los atributos, características y roles que debieran de cumplir o que debieran cumplir las mujeres y los varones de forma respectiva para ser considerados como apropiados en cada sociedad. Y evidentemente, este es un pronunciamiento que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009, en el caso González y otras, en este caso, versus México. Ahora, este recurso de nulidad del 453-2019 Lima Norte agrega en el fundamento 14 algo importante, y es que dice que las mujeres son particularmente vulnerables al maltrato infligido por la pareja en las sociedades en las que existen importantes desigualdades entre hombres y mujeres, rigidez en los roles de los géneros, lo que genera un estereotipo de género. Ahora, en esta línea, la Corte Interamericana, y esto es importante puntualizarlo, ha establecido que los estereotipos de género mayormente se encuentran asociados a subordinación basada en género de las mujeres y de lo femenino. Eso también lo dijo en la sentencia que anteriormente hemos comentado, caso González y otras versus México, donde definió ello, en tanto los estereotipos de género legitiman la valoración de lo masculino por encima, en este caso, de lo femenino, generando así relaciones de poder entre ambas categorías e identidades y finalmente, claro, entre las personas, ¿no? Claro, si es que estamos hablando de esta línea, de tal forma que como refiere la Corte Interamericana en esta sentencia que estamos comentando, los estereotipos de género se constituyen como un obstáculo para el pleno goce de los derechos y las libertades de las mujeres en igualdad de condiciones. Claro, dentro de ello entonces, como consecuencia se asocian a las mujeres a los roles y prácticas subordinadas, lo que afecta, desde luego en este contexto, con su derecho a la igualdad, ¿no? Entonces, este bien jurídico tiene base constitucional, el derecho de las mujeres a la vida libre de violencia, derecho que desde luego dentro de este contexto forma parte del ordenamiento jurídico peruano porque está contenido en la Convención de Belén do Pará, así como en la Ley 30.364 y su reglamento. Además, evidentemente, como se establece en el artículo 9 de la mencionada ley, la que estamos comentando, el derecho a una vida libre de violencia incluye el derecho de la mujer a estar libre de toda forma de discriminación,
de estigmatización y patrones estereotipados de comportamientos, pero además de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o de subordinación. Vamos avanzando de manera rápida para que pueda darme el tiempo en el tema del sujeto activo del delito. Y sobre esto la Corte Suprema ha señalado ya en el Acuerdo Plenario 1/2016 de octubre del año 2017, como ustedes lo recuerdan, en el Fundamento 34, establecido que el delito de feminicidio es un delito especial y que consecuentemente solo podrían ser autores del mismo los varones. Además, ha manifestado que por hombre debía entenderse solamente a las personas de sexo varón, considerando que este elemento descriptivo debe ser interpretado desde la identidad sexual y no de género. En la misma línea, este Acuerdo Plenario 1/2016, en el Fundamento 33, indica que la estructura misma del tipo penal conduce a una lectura restringida y que solamente puede ser sujeto activo de este delito un hombre en sentido biológico, pues la muerte causada a la mujer es por su condición de tal. Es decir, quien mata lo hace en el contexto de lo que es la llamada violencia de género, esto es, mediante cualquier acción contra la mujer basada en su género que cause la muerte. Así las cosas, evidentemente establecido la Corte Suprema, solamente un hombre podría actuar en contra de la mujer, produciéndole la muerte por su género o su condición de tal. Esta motivación excluye entonces que una mujer sea sujeto activo. Sin embargo, de acuerdo con la descripción del delito de feminicidio, la conducta prohibida por el tipo penal pudiera ser cometida por el que mata a una mujer por su condición de tal. En ese sentido, la redacción del delito pues es similar al resto de los tipos penales contenidos en el Código Penal, es decir, aquellos que pueden ser cometidos por cualquier persona en respecto al principio de legalidad, al artículo 108b del Código Penal no delimita el círculo de autores varones. Asimismo, es perfectamente posible, y así sucede en verdad, en realidad, que una mujer mate a otra como resultado del quebrantamiento, posición de un estereotipo de género y con ello lesione su vida y la igualdad material. Finalmente, en cuanto a este punto, el delito de feminicidio constituye pues un tipo penal común que puede ser cometido por cualquier persona. En esa medida y en contraposición a lo que establece el Acuerdo Plenario 1/2016, el sexo y identidad del género en el sujeto activo del delito no es relevante a efectos de determinar la autoría por feminicidio. El sujeto pasivo, y de manera rápida, para poder ajustarme al tiempo que me han concedido, el Acuerdo Plenario en el Fundamento 35, el Acuerdo Plenario que estamos haciendo mención, el 1/2016, establece que la identificación del sujeto pasivo del feminicidio es más clara, ¿no? Que la conducta del feminicida del varón recae sobre una mujer, ¿no? Ella es igualmente la titular del bien jurídico tutelado, en este caso la vida, y objeto material del delito, pues sobre ella recae evidentemente la conducta homicida, ¿no? Asimismo, refiere que es posible, por exigencia del principio de legalidad, que se le identifique con la identidad sexual, por lo que el sujeto pasivo es entendido como una mujer adulta, menor de edad o adulta mayor. Lo propio, el Tribunal Constitucional, recogiendo lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que el sexo no puede ser entendido de manera estática y rígida como se tratase de un concepto inmutable. Y esto lo ha dicho en el expediente, como ustedes recuerdan, en el expediente 060-40-2015, proceso de amparo, ¿no? Ahora, el comportamiento típico y los contextos de comisión del delito, y con esto vamos cerrando, una primera aproximación que tenemos al significado del elemento normativo del tipo por su condición de tal parte de la identificación del bien jurídico protegido. En este sentido, si como se ha definido con anterioridad, el delito protege la vida humana independiente y a su vez la igualdad material, restringir meramente el ámbito, en este caso, de la frase por su condición de tal a la condición de mujer, pudiera resultar en este contexto evidentemente equivocado. En esta línea, evidentemente por su condición de tal, significa que el delito sanciona la muerte de las mujeres en el marco de una situación, en este caso, de quebrantamiento o de imposición de estereotipos de género, los mismos que subordinan a las mujeres en la sociedad. Ahora, claro, lo antes dicho, evidentemente se encuentra
respaldo o encontraría un respaldo en lo establecido en el artículo 4, numeral 3 del reglamento de la ley 30.364, pues en este, como ustedes saben, define la violencia contra la mujer por su condición de tal como manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres para gozar de derechos y libertades en pie de igualdad a través de relaciones de dominio, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres. En otras palabras, el reglamento menciona que se entiende violencia contra la mujer por su condición de tal como aquella acontecida en el marco de violencia contra la mujer, es decir, una expresión de las relaciones, en este caso, de dominio, sometimiento y subordinación hacia las mujeres que afectan su derecho a la igualdad material. De hecho, en este recurso de nulidad que estábamos comentando anteriormente, en el número 453-2019 de Lima Norte, en el fundamento noveno, si ustedes pudieran revisar, menciona algunos de estos estereotipos advertidos, desde luego, también por la doctrina, y que suelen ser utilizados para justificar la violencia contra la mujer. Ustedes recuerdan ahí, lo que dicen es, por ejemplo, que se suele concebir que la mujer es posesión del varón, que es o quiere ser su pareja sentimental, que la mujer es encargada prioritariamente del cuidado de los hijos y las labores del hogar, que la mujer es objeto de placer sexual del varón, que la mujer debe ser recatada en su sexualidad, que la mujer debe ser femenina, de modo que, por ejemplo, se limita la posibilidad de práctica de determinados reportes o registro de la libertad, y que la mujer debe ser sumisa y no puede cuestionar al varón. No, por tanto, atendiendo a esto, evidentemente el delito de feminicidio se configura cuando una persona mata a una mujer por su condición de tal, insisto, esto es, cuando se identifica la imposición o el quebrantamiento de un estereotipo de género en contexto de discriminación en contra de esta, independientemente que exista o que haya existido una relación sentimental, conyugal o de convivencia entre la agente y la víctima. Y esto también lo pueden encontrar plasmado en la decisión de la Corte Suprema en el recurso de nulidad que estamos comentando, el 453-2019 de Lima Norte. Es decir, a la muerte de la mujer se da por incumplimiento o imposición del conjunto de reglas culturales que prescriben, en este caso, determinados comportamientos y conductas a las mujeres que las discriminan y subordinan, en este caso, de manera social. Ahora, la interpretación propuesta del elemento por su condición de tal se retroalimenta, además, con los contextos que están descritos por el propio tipo penal, es decir, coacción, hostigamiento o acoso sexual, el abuso de poder, confianza o autoridad sobre la víctima, o en general cualquier contexto de discriminación en contra de la mujer, las cuales evidencian situaciones generales a las que los estereotipos de género delinean, en este caso, el comportamiento que las mujeres deben tener para actuar conforme al sistema de género sexista y subordinante. Es decir, en este contexto, evidentemente, ya luego quizás en otra ocasión pudiéramos hablar de los temas de violencia familiar, lo que estamos comentando, los casos de coacción, hostigamiento o acoso sexual, el abuso de poder, evidentemente la confianza o cualquier otra posición o relación que confiera con relación a la gente, en este caso cualquier forma de discriminación. En este tiempo he tratado de ser lo más puntual, desarrollar dentro de este contexto de manera puntual lo que tiene relación al comportamiento típico que pudiera tener el desarrollo, en este caso del tipo penal de feminicidio, pero también he querido abarcar este contexto social o cómo surge dentro de este contexto la tipificación. Así que agradezco de manera encarecida a los organizadores por esta invitación de poder haber participado en el CONADEC 2022, al Colegio de Abogados de Madre de Dios también por esta invitación. Yo en este momento me encuentro en la ciudad de Pucallpa, venido por unas diligencias, y estoy también por salir al aeropuerto, pero agradezco y espero haber desarrollado de manera puntual el tema que se me ha encomendado, y una vez más agradecerles por la gentil invitación. Muchísimas gracias.